Esta es la ganadora de la 7ª generación de consolas. Con ustedes, la Nintendo Wii. Hola, ¿cómo están? Creo que no hace falta presentación para hablar sobre de lo que tratará este video. Y bueno, pues aquí les tengo mi Nintendo Wii. Fue la bestseller y la ganadora en ventas a su generación, que sería la 7ª generación de consolas, compitiendo directamente con la PlayStation 3 y Xbox 360. Claro, factores que influyeron y le ayudaron mucho fue el aspecto de la luz amarilla o roja de la muerte y el anillo rojo de la muerte en el Xbox 360, cosas que pues desplomó más en ventas a Sony que a Microsoft. Caso contrario que Nintendo pues coronó con esta consola sin ningún error técnico. Y pues podemos ver que tiene una rejilla de ventilación que es una ventilación pasiva, solo se encarga de sacar el aire caliente, 2 puertos USB, el puerto para el sensor de la barra infrarroja, el puerto de AV video y el puerto de la conexión de alterna. Podemos ver el logo de Nintendo en la parte superior derecha, una consola con un diseño sencillo, tanto llamativo a comparación con la PlayStation 3 y Xbox 360, pero miramos que en la parte de abajo también tiene por ahí el sentido que aspira el aire. Tiene pues los códigos, el serial de revisión. En esa parte de abajo va una batería que se encarga pues de guardar los datos de usuario y pues la fecha y la hora, que es muy importante. Si se fijan, pues otra vez la parte de atrás viendo las rejillas, el logo de Nintendo, pues un de estilo un poquito, como les mencionaba, sencillo. Tiene una rejilla frontal, que es en donde van las memorias micro SD, en donde pues podíamos guardar partidas y datos de algunos juegos. El botón de encendido, caso característico de esta consola es que mantuvo el botón reset y el botón ejecutar. Aquí esta, la que yo tengo, es retrocompatible con Nintendo GameCube. Por ende, se pueden conectar los 4 controles y las tarjetas Memory Card. Todos los juegos serán compatibles. Caso que esta consola, cuando introducías un juego de GameCube y querías jugar, entraba en un modo GameCube. Por ende, pues decían que esta consola es un GameCube con esteroides o un GameCube con overclock. Porque todos los sensores, lo demás no funcionaba, solo funcionaba como que fuera un GameCube. Y aquí se los muestro, que básicamente la Wii era un GameCube con esteroides u overclockeado. Si se fijan, pues tenía un procesador de IBM fabricado a 90 nanómetros de 729 MHz. A comparación a la competencia, obviamente quedaba nula, pero funcionaba porque tenía el atractivo de el control de movimiento, que eso era novedoso para esa época. La tarjeta gráfica hecha por ATI, ahora Radeon, AMD Radeon, con 243 MHz, nativo de 480p y 480i, que era lo máximo mostrado en ese entonces. 24 megas de memoria RAM principal y 64 GDDR3 exclusiva para el video, haciendo un total de aproximadamente 88 megas. Almacenamiento 512 de la memoria flash interna, pues podríamos expandirla hasta 2 GB, hasta 32, pero sabemos pues que eso no es así, pues porque yo la mía la tengo con 128 GB. Claro, tiene que estar liberada, pero se tarda mucho en leerla. ¿A qué me refiero con leerla? Por ejemplo, si ustedes tienen juegos en ella y se van a la memoria en el menú del Wii en la BIOS, se tarda bastante en leer esos datos. Por ende, pues solo ponía hasta 2 GB. No sé si eso era lo que traía o pues lo que se podía poner en esa época hace referencia a eso. Pues tenía conexión Wi-Fi integrado, muy lento en comparación con una PlayStation 3 y Xbox 360, pero en la época funcionaba para sus juegos y descargar pues la consola virtual. 2 puertos USB que les mencioné y les mostré anteriormente. El lector óptico, ¿verdad? Del Wii de aproximadamente 12 centímetros y también podía aceptar discos de GameCube de 8 centímetros.
Las dimensiones y el peso, pues 157 milímetros de ancho, de alto 44 y 215 por 4 milímetros de profundidad. Pesa aproximadamente 1.2 kilos a comparación con una PlayStation 3 Fat y una Xbox 360 original, pues es sumamente pequeña. Yo en su época yo más bien creía que era una consola grande y me sorprendí al ver qué pequeña era. Cómo pudieron meter todo lo que hacía, que era básicamente bien novedoso y llamativo a comparación con los controles básicos o estándar y lo que estábamos acostumbrados siempre del Xbox 360 y del PlayStation 3. Aquí les tengo una imagen, una pequeña ilustración de lo que era la placa. Una placa muy pequeña, sencilla, a comparación a como es una placa de PlayStation 3 o Xbox 360. Y sin contar una placa de computadora, una placa base de la época. Y pues podemos notar que Nintendo pues ha seguido esa normativa de lo pequeño con la Nintendo Switch 1 y 2. Y pues este es el control, porque creo que todos nos preguntábamos qué era lo que tenía el control. Pues básicamente tenía un sensor de movimiento, un giroscopio. El giroscopio lo tenía el Wii Motion Plus y este pues tenía un sensor de movimiento como todos los teléfonos que conocemos hoy en día, pero era novedoso para esa época que un control lo trajera. Sin contar que el movimiento pues en la consola se contaba pues con la barra o sensora infrarroja. Aquí les estoy mostrando el adaptador de corriente alterna de la Wii. Si se fijan, optaron por tener la fuente de poder externa, debido a que pues ustedes saben que eso genera mucho calor y se les hizo mucho más práctico a la hora pues de hacer más pequeña la consola, pues, y pues si se arruinaba pues se puede cambiar, se pueden usar genéricas y esas pues funcionan perfectamente. Y ese es el cable AB video que traía la Wii, su conexión típica Nintendo. Cabe destacar pues que mis dos cables son originales, las conseguí pues y se agradece que los trajera, no están maltratados, están en muy perfectas condiciones y, ¿verdad? Y los clásicos cables, ¿verdad? De video, audio, ya sea izquierdo o derecho, mostrando el estéreo. Entonces este es el cable de video de la consola Wii, mostrando pues hasta un 480p o I, dependiendo pues de la conexión. Esta es la barra sensora que les mostraba, pues eso genera tres lucecitas en cada uno de los lados y el sensor infrarrojo del control de Wii pues lo detecta. Y esa es su conexión, pues que se conecta en la parte posterior de la consola, que se los estuve mostrando en los pequeños cortos al principio. Y ese pues es su famoso mando. Si se fijan, pues este no es con Motion Plus incluido, que es un giroscopio y con movimientos más precisos, ¿verdad? Se vendía un artículo aparte. Se lo voy a poner en una imagen, en una foto, en una publicación porque se me olvidó ponerlo. Y pues sin contar pues los maravillosos juegos que nos dio esta generación de consolas, siendo una revolución no tanto técnica, que fue lo que se criticó, sino una revolución en cuanto a cómo jugábamos. Se decía que era el futuro, pero si se fijan ahora seguimos utilizando lo mismo. Claro está, Nintendo sí optó por seguir con esa normativa de no solo jugar con un control básico, un Pro Controller le dicen ellos, sino pues los Joy-Con nos permiten no solo jugar de una manera muy convencional, sino utilizando sensores de movimiento que inclusive yo en su época pensé que todos los juegos del Wii podíamos usar controles de GameCube o usarlos como nosotros quisiéramos, así como se puede usar el control de Switch, el Pro Controller o los Joy-Con de manera tanto conjunta como separada, y lastimosamente solo eran ciertos juegos. Yo creí que sí se podía, pero no, la verdad es que no. Por ejemplo, Mario Kart sí permite utilizar todos los controles que la Wii tenía, pero a pesar de ello, pues fue una revolución y por ende, pues fue la ganadora de la séptima generación. Aquí se las estoy mostrando, pues con los cables ya conectada, como suele verse. La consola, pues a mi parecer se mira muy bonita, ¿verdad? Déjenme decirlo y expresarlo. Y pues este ha sido el video de una pequeña demostración de lo que es mi Nintendo Wii. Espero y les haya gustado y estén bien. Adiós.